Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y que ha generado una verdadera tormenta en redes sociales y medios de comunicación. Vamos a meternos de lleno en una declaración que ha causado un revuelo tremendo, una de esas que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿en serio dijo eso? Hablamos de Kerem, y más específicamente, de lo que Kerem ha dicho sin censura sobre Ande, y lo que es aún más impactante, lo ha hecho en vivo. Sí, han escuchado bien. Esta no es una entrevista filtrada, ni un rumor a medias, sino una declaración directa, en tiempo real, que ha puesto a todos los fans de ambos, y de la industria en general, a especular y a debatir. Antes de zambullirnos en los detalles jugosos, les quiero pedir un favor enorme, pero que para nosotros significa el mundo. Si disfrutan de este tipo de contenido, de estar al día con las noticias del espectáculo, de los chismes más calientes y de los análisis profundos, por favor, les pido encarecidamente que den clic a ese botón de suscripción. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor. Y si ya están suscritos, gracias de corazón. Denle like a este vídeo si les interesa el tema, que ya les aseguro que les va a atrapar, y activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que publiquemos. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque lo que viene es intenso. El titular lo dice todo, Kerem habla sin censura de Ande en vivo. Y cuando decimos sin censura, realmente queremos decir sin filtros. Este tipo de declaraciones en vivo, sobre todo cuando involucran a figuras tan públicas y queridas como Kerem y Ande, son un campo minado. Pueden aclarar malentendidos, pueden avivar viejas llamas, o pueden, como parece ser el caso aquí, generar un nuevo capítulo en una historia que muchos creían ya escrita. Para poner un poco de contexto, Kerem y Ande han sido una pareja que ha capturado la atención de millones. Su relación, sus idas y venidas, sus éxitos profesionales y personales, todo ha sido escrutado y comentado. Hemos visto sus momentos de felicidad, sus proyectos juntos, y también hemos sido testigos de sus rupturas y de los rumores que las rodean. Pero lo que Kerem ha hecho esta vez va más allá de un simple comentario o una declaración a la prensa. Ha sido en un entorno en vivo, donde las palabras fluyen de manera más espontánea, y donde las reacciones pueden ser más crudas y directas. Las especulaciones sobre lo que Kerem podría haber dicho son infinitas. Se trata de un arrepentimiento, un desahogo, una aclaración sobre algún punto específico de su relación o de su ruptura. Quizás algo relacionado con su vida profesional y cómo Ande ha influido en ella, o viceversa. La expectativa es enorme, porque cuando alguien habla, sin censura, en vivo, suele ser porque hay algo importante que decir, algo que necesita ser expuesto o explicado de una vez por todas. Los detalles específicos de las declaraciones de Kerem son, hasta ahora, el centro de la atención. Se habla de comentarios que podrían ser interpretados como críticas, como halagos, o incluso como un lamento. Los fragmentos que se han viralizado muestran a un Kerem visiblemente emocionado, gesticulando, y eligiendo sus palabras con una intensidad que sugiere que no está tomándose esto a la ligera. Y claro, la reacción del público no se ha hecho esperar. Por un lado, están los fans que apoyan incondicionalmente a Kerem y que ven en sus palabras una valentía y una honestidad admirable. Por otro lado, están los fans de Ande, que pueden sentirse ofendidos o preocupados por lo que se está diciendo. Y luego, está la gran mayoría, que simplemente está intrigada y buscando entender qué es lo que realmente está pasando. Hay quienes sugieren que Kerem podría estar abordando la presión mediática a la que ambos han estado sometidos, y cómo esa presión ha afectado su relación. Otros creen que podría estar hablando de algún aspecto específico de su vida sentimental que hasta ahora se mantenía en secreto. Lo cierto es que la naturaleza, sin censura, de sus palabras abre la puerta a todo tipo de interpretaciones, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la conversación.
Imaginemos por un momento la escena. Un programa en vivo, las cámaras enfocadas, la audiencia expectante. Kerem, quizás con un tono más grave de lo habitual, comienza a hablar. Las primeras frases, quizás cautelosas, pero de repente, la barrera de la precaución se rompe. Empieza a expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sin la mediación de un equipo de relaciones públicas o de un guión cuidadosamente preparado. Y es en ese momento de vulnerabilidad y espontaneidad donde las declaraciones adquieren un peso especial. Podría ser que Kerem esté revelando detalles sobre cómo vivió la ruptura con Hande, o cómo la sigue recordando. Tal vez está defendiendo su postura en algún conflicto que nunca se hizo público. O quizás, y esto es algo que muchos esperan, está expresando un deseo de reconciliación o, al menos, un entendimiento más profundo de lo que fue su relación. El hecho de que lo haya hecho en vivo, ante miles, o quizás millones, de personas, le da a sus palabras una resonancia pública sin precedentes. Los fragmentos de vídeo que circulan muestran gestos, expresiones faciales, pausas que intentan decir tanto como las palabras. Un suspiro, una mirada perdida en el horizonte, una sonrisa fugaz que podría ser de melancolía o de resignación. Cada detalle es analizado al milímetro por los fans y por los medios. Se buscan pistas, se intentan descifrar los mensajes ocultos, se intenta construir una narrativa a partir de estas declaraciones en vivo. Es importante recordar que, aunque Kerem haya hablado, sin censura, su perspectiva es solo una parte de la historia. Hande, por su parte, tiene su propia versión de los hechos, sus propios sentimientos y sus propias experiencias. Y es probable que, tarde o temprano, ella también tenga algo que decir, o que sus acciones hablen por sí solas. La dinámica entre ambos es compleja, y las declaraciones de uno inevitablemente afectarán la percepción pública del otro. Analicemos algunas de las posibles reacciones y repercusiones. Si Kerem ha sido crítico, es probable que se generen debates sobre la ética de exponer ciertos aspectos de una relación pasada en público. Si ha sido elogioso, podría interpretarse como un intento de mantener viva la llama o de buscar una oportunidad de reconexión. Si ha sido ambivalente, la especulación será aún mayor. Lo que es seguro es que esta declaración ha reavivado el interés en su relación, y probablemente los ha puesto de nuevo en el centro de los titulares. Este tipo de situaciones nos recuerdan la fragilidad de las relaciones públicas, y cómo la línea entre lo personal y lo profesional puede volverse muy difusa. Los actores, los cantantes, las figuras públicas, viven bajo un microscopio constante, y sus emociones y sus vidas privadas están a menudo expuestas al escrutinio público. Cuando hablan sin censura, están rompiendo esas barreras, y eso puede ser tanto liberador como peligroso. Las redes sociales, por supuesto, se han convertido en el epicentro de esta tormenta. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande están en tendencia, los memes no tardan en aparecer, y los debates en los comentarios de los vídeos y las publicaciones son interminables. Algunos defendiendo a capa y espada a Kerem, otros acusándolo de oportunista, y un sinfín de seguidores pidiendo la versión de Hande. La clave aquí es la naturaleza, en vivo. Las declaraciones improvisadas tienen un poder diferente. No hay tiempo para editar, para suavizar los bordes, para pensar en las consecuencias a largo plazo. Son palabras que salen del corazón, o quizás de la frustración, o del arrepentimiento. Y esa autenticidad, por cruda que sea, es lo que cautiva a la audiencia. Podríamos estar ante un intento de Kerem de liberarse de un peso, de aclarar su propia conciencia, o de influir en la percepción pública de su relación con Hande. Tal vez busca reabrir un diálogo, o simplemente cerrar un capítulo de una manera que le permita seguir adelante. Las motivaciones detrás de estas declaraciones son tan importantes como las declaraciones en sí mismas. Lo que sí podemos asegurarles es que este tema va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y semanas. Los medios analizarán cada palabra, los fans seguirán debatiendo,
y quizás hasta veamos alguna reacción de Ande o de personas cercanas a ella. La historia de Kerem y Ande parece estar lejos de terminar, y estas declaraciones, sin censura, solo han añadido un nuevo y emocionante capítulo. En resumen, hemos visto cómo Kerem ha dado una declaración sin censura sobre Ande, y lo ha hecho en vivo. Esto ha generado una ola de especulaciones, debates y reacciones en redes sociales y en la opinión pública. Las palabras de Kerem, por su naturaleza espontánea y directa, han puesto de relieve la complejidad de su relación pasada, y han abierto la puerta a innumerables interpretaciones sobre sus intenciones y sentimientos. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta declaración y las repercusiones que podría tener. Y hasta aquí nuestro análisis de este tema candente, mis amigos. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de la profundidad de esta información y de la forma en que la hemos desglosado. Su participación activa en nuestra comunidad es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de este calibre. Por eso, antes de que se vayan, quiero hacer un llamado a la acción que realmente significa el mundo para nosotros. Si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo, o simplemente si disfrutan de estar al día con las noticias del espectáculo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto nos dice que vamos por buen camino y nos motiva a seguir esforzándonos. Ahora, si conocen a alguien que también está intrigado por este tema, que sigue de cerca la carrera de Kerem y Ande, o que simplemente ama un buen debate, no duden en compartir este vídeo con ellos. Ayúdennos a llegar a más personas y a construir una comunidad aún más grande y apasionada. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, les invito a que den clic a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a poder traerles más contenido como este. Y no se olviden de activar esa campanita para que sean los primeros en enterarse cada vez que subimos un vídeo nuevo. Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Ande responderá? ¿Cuáles son sus teorías? Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Su perspectiva es increíblemente valiosa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer enorme estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de lo que más les gusta. Chao.